Buenos días, hermanos. Es un verdadero gozo nuevamente poder estar reunidos a la distancia, aprovechando los medios que nos provee el avance de la tecnología. Y quiero saludar a cada uno de ustedes. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Y este es un tiempo muy especial que el Señor nos permite pasar juntos a toda nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica Bautista de Javier Prado. Vamos en esta mañana a compartir una porción de la palabra de Dios. Y bueno, sean todos bienvenidos a este momento tan importante para nuestra iglesia. Vamos a seguir haciéndolo así en nuestros horarios habituales hasta que la medida que ha dado el gobierno se levante. Entonces, en cada uno de nuestros horarios de culto vamos a estar usando ahí el internet para poder compartir las enseñanzas de la palabra de Dios. Vamos a empezar, hermanos, en esta mañana teniendo un tiempo de oración y luego vamos a tener una lectura de la palabra de Dios y luego la meditación de ella misma. Vamos a orar. Padre bendito, te agradecemos, Señor, por esta mañana. Gracias por tu cuidado en la vida, Señor, de cada uno de nosotros. Queremos agradecer también, Señor, tu misericordia por nuestro país. Pedir, Padre, que seas tú, Señor, guiando a nuestras autoridades como hasta ahora para que, Señor, nuestra nación pueda ser guardada, Padre, de este tiempo difícil. Señor, queremos pedir también tu bendición y tu guía en esta mañana por este momento, Señor, en que vamos a abrir tu palabra y vamos a meditar en ella, Padre. Guíanos, Señor, te pedimos por la vida de cada uno de los que están escuchando. Señor, que tú hables al corazón de cada uno, que tu palabra, tu enseñanza esté llegando, Señor, al corazón de cada uno, para que, Señor, seamos motivados a vivir una vida en obediencia a ti, siguiendo, Señor, tus instrucciones, haciendo, Padre, las cosas que a ti te agradan, Señor. Guíanos en todo lo que vamos a hacer y te lo pedimos y agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en esta mañana quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Vamos a ir al capítulo 10 y vamos a buscar el verso 25. Lucas capítulo 10, verso 25. Vamos a leer hasta el versículo 37. Muy bien, vamos a leer juntos esta porción de la palabra de Dios, un pasaje muy conocido por todos. Es el pasaje del buen samaritano. Muy bien, así dice la palabra de Dios, y leemos todos juntos. Dice, y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose,
vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar ahora por esta porción, cada uno en casa también, pidiendo que el Señor sea quien nos dirija, para que nuestro corazón, nuestro entendimiento sea abierto para poder entender esta porción de su palabra y poder guardarla en nuestro corazón también, hermanos. Vamos a orar. Dios amado, gracias te damos en esta mañana por esta tu palabra, esta porción, Señor, tan conocida, esta historia tan breve, Señor, pero en el cual sabemos tú quieres enseñarnos, darnos dirección para nuestra vida, Señor. Guiarnos, Padre, a una manera de vivir que esté de acuerdo, Señor, con lo que tú has ordenado, Señor, a aquellos que te conocen desde el tiempo antiguo, Señor. Padre, guíanos y, Señor, sé tú enseñándonos a cada uno en nuestro corazón, Señor, para poder hacer lo que tú mandas en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mi hermanos, tenemos esta pequeña porción de la palabra de Dios, que es la que a lo que nos vamos a referir esta mañana, la historia del buen samaritano, y los pasajes anteriores que nos dan un poco de luz también al respecto de cuál es el significado de esta porción, nos relatan la misión que el Señor encomendó a los 70. Ahí empezando el capítulo 10, Él manda a un grupo mayor de sus discípulos. Sabemos que anteriormente ya había enviado a los 12 a predicar el Evangelio, y ahora hay un grupo mayor, son 70 discípulos del Señor que van. Vemos el regreso también de ellos, un regreso gozoso, porque han podido experimentar algunas cosas maravillosas que han impactado sus vidas. Ellos están muy gozosos y ellos están diciéndole al Señor que cómo los demonios se le sujetaban en el nombre de Él. Los hombres fueron predicando el Evangelio, echaron fuera demonios, sanaron seguramente, y lo que más había impactado sus vidas era que los demonios, seres espirituales que habían tomado posesión de personas, se les sujetaban. Cuando ellos pues se les ordenaban salir, esto había ocurrido. Y el Señor le dice que realmente el mayor motivo de regocijo que ellos debían tener no era que los espíritus se les sujetasen, sino que ellos debían regocijarse de una manera así grande, porque sus nombres estaban escritos en los cielos. Entonces, ese es, digamos, uno de los pasajes previos a esta historia de buen samaritano. Lo más importante, lo que debía producir mayor regocijo en la vida de estos discípulos del Señor, era que sus nombres estuviesen escritos en los cielos. Interesante, ¿no? Era una seguridad que ellos podían tener y que el Señor les da. Y eso debe ser motivo de gozo. Bueno, hasta el tiempo presente podemos considerar de que este es un verdadero motivo de alegría, de regocijarse, no una vez, sino siempre, a un creyente en el Señor, un discípulo del Señor Jesucristo,
sabiendo de que el nombre de ellos, de cada uno de nosotros, está escrito en los cielos. A veces pasa el tiempo y como que nos olvidamos de eso. Y hay momentos en nuestra vida que parece que no hubiese ningún motivo de regocijo, de alegría, y ellos también tenían otro motivo de estar contentos, como el de que los demonios se les sujetasen. Y el Señor le dice, el más grande motivo realmente es el otro, ¿no? La salvación, que su nombre está escrito en los cielos. Y luego el Señor mismo se regocija. El discípulo se puede regocijar y el Señor también dice aquí que Él se regocija. Y encontramos ahí este pasaje, ¿no? En esa misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y alabó al Padre. ¿Cuál es el motivo de alabanza al Padre? Que el Señor había querido esconder estas verdades acerca del mensaje del Evangelio, de la salvación, a los sabios, a los entendidos, y la había revelado a los niños. Eso era lo que al Señor le había agradado. Ahora, ¿quiénes son esos niños? Pues esos niños son aquellos que habían creído en el Señor. No está refiriéndose a los niños pequeñitos, sino aquellos que habían entendido ese mensaje de salvación. Y por supuesto vemos aquí que el entendimiento que ellos habían tenido, el haber creído en el mensaje del Evangelio, era precisamente porque el Señor había querido revelarse a ellos. Así como en el caso de Pedro y en Mateo 16, que él le había revelado a Pedro acerca de Jesús, todos aquellos que habían creído en el Señor era por la revelación del Padre, y eso había sido la voluntad del Padre también. Entonces, el Señor se regocijaba de eso. Y luego le dice que ellos eran bienaventurados. Hace poco tuvimos la EBDB en la iglesia y hablamos acerca de la felicidad, del ser felices, de ser bienaventurados. Y el Señor le dice a los discípulos, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Ellos tenían la felicidad de haber visto lo que muchos profetas y reyes desearon ver y no vieron, pero que ellos en ese tiempo habían podido ver. El Señor había revelado y era el tiempo de la venida del Mesías, y ellos habían podido verle y creer en él también. Y eso era algo que era motivo de gozo, de felicidad en la vida de estos hombres, y el Señor les está enseñando eso también. Tenían el privilegio de ver y oír lo que en la antigüedad muchos que creyeron en el Señor, aquellos que escribieron parte de la palabra de Dios, también reyes de Israel, habían querido ver, hubiesen querido vivir en el tiempo en que se manifestase el Señor por medio del Mesías, y no pudieron. Pero esa generación tenía ese privilegio. Y por eso ellos eran bienaventurados, dice el Señor. Y en el contexto de todo este pasaje de hombres gozosos, del Señor gozoso también, es que ocurre esta historia que conocemos, que es la historia del buen samaritano, que es un relato del Señor muy, muy importante, y va a querer también él, con este relato, hacer algo especial en la vida de una persona, que es uno de los protagonistas de esta porción. Y es como empieza la lectura que hemos tenido. Y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Eso es lo que leímos ahora en este pasaje,
Y hemos visto ya el contexto, el regreso de los 70, gente muy gozosa sirviendo al Señor, gente gozosa predicando el Evangelio, gente gozosa habiendo creído en Jesús y sirviéndole, y el Señor también gozoso por lo que el Padre está haciendo, revelando a aquellos niños, aquellos que por esa revelación del Señor habían creído, pero por otro lado escondiendo también esas cosas de los sabios y entendidos. Y tenemos aquí este intérprete de la ley, que no era otra cosa que un maestro de la ley, un experto en la ley de Dios, alguien que había dedicado su vida al estudio de la ley, de la palabra de Dios. Y este hombre está ahí cerca al Señor, ¿no? Dice, y aquí, y este hombre dice que se levantó y va a hablarle al Señor para probarle. Ahora, en muchas ocasiones, el Señor, en medio de la enseñanza a las multitudes, a sus discípulos, se le acercaron personas para hablarle, para preguntarle, y muchos de ellos tenían la intención de sorprenderle en algún error, de pescarle en alguna falta, de confrontarle, de discutir con él, pero este hombre que ahora está ahí delante del Señor, se acerca para probarle, pero no es un espíritu de hostilidad, no para enfrentarse con él, pero tampoco podemos decir que se acerque al Señor con el deseo de conocer algo del conocimiento del Señor. Él no ansía conocer de la luz que tiene el Señor, de sus enseñanzas para ser iluminado. Realmente el interés que tiene este hombre es tratar de comprender y conocer cuánto conocimiento tenía este maestro Galileo. Él quería comprobar, él quiere probar al Señor para saber cuánto conocimiento acerca de la ley, acerca de Dios, tiene este maestro. Esa es la intención que tiene este hombre. No está con un espíritu hostil, como dijimos, no quiere tampoco él, está interesado porque sabe que él tiene la luz del conocimiento de Dios y quiere tener eso él. No, no es esa su intención. Solamente él quiere medir el conocimiento que tiene el Señor, probar cuánto sabe de Dios él. Y entonces lo que hace este hombre es hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esa es la interrogante, ¿no? La pregunta que él le hace al Señor. Ahora, cuando nosotros examinamos esta pregunta, damos cuenta que esa es la pregunta de las preguntas. Es una pregunta muy importante. ¿De qué manera, haciendo qué cosa, se puede tener la vida eterna? Ahora, la forma que le da es, haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna. Ahora, hay algunas cosas que observamos aquí en esta pregunta. Él tenía la idea, como la mayoría de maestros de judíos, de fariseos, escribas, maestros de la ley, de que para tener la vida eterna había que hacer algunas cosas. Esa es la idea, la convicción que tenían. Había cosas que hacer para heredar la vida eterna, ¿no? Y esa es
la pregunta que le hace al Señor, a ver qué es lo que Él va a contestarle, cuáles son las cosas que se deben hacer para heredar la vida eterna. Entonces, es una pregunta muy importante. No solamente Él le hace esa pregunta al Señor, hay otros personajes eh, que se van a acercar al Señor con la misma pregunta, entre ellos Nicodemo. Nicodemo se acerca al Señor de noche y le dice, no le hace la pregunta, pero él llevaba esa pregunta en su corazón y el Señor por supuesto lo sabía y le dice eh, que si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él sabía cuál era la pregunta que él traía. El joven rico también se acerca al Señor y le dice, maestro bueno, y tiene la misma pregunta exactamente. Haciendo qué cosas él puede heredar la vida eterna. Y esa es una pregunta muy importante. Y en esos términos en que él va poniendo la respuesta que debía dar el Señor, en esos mismos términos, es como mucha gente cree que se puede tener o que se puede heredar la vida eterna o que se puede tener la salvación, haciendo algunas cosas. Y el Señor le dice, no encontramos aquí que el Señor le responda, pero sí vemos que el Señor le dice algo a este hombre y lo que le dice es realmente una pregunta también. Él le pregunta a este intérprete de la ley, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces, el Señor en vez de responderle, y era la manera en que muchas veces él respondía a los escribas, a los fariseos, a los intérpretes de la ley, no les contestaba directamente, sino les hacía una pregunta. Y en este caso, el Señor hace lo mismo. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué es lo que Dios ha dejado en su palabra, en los escritos de Moisés o en los profetas? ¿No? Y luego le dice, ¿cómo lees? Entonces, el Señor, a este doctor de la ley, este hombre experto en la ley, en las escrituras, que se ha acercado al Señor con el propósito de probarle, de saber cuánto sabe, pues él ahora le hace una pregunta a este hombre. Aquel que ha venido con la intención de probar al Señor, ahora el Señor más bien está probándole a él y preguntándole a ver qué es lo que dice la ley, qué es lo que está escrito y cómo lees. Entonces, de inmediato, este hombre le da al Señor una respuesta, que es la que hemos leído. Ahora, en Marcos, capítulo 12, el Señor da la misma respuesta. Vamos a leer la respuesta aquí, en Lucas, y luego vamos a leer lo que el Señor respondió también en ese pasaje que les acabo de mencionar. Aquel respondiendo, dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la respuesta que da este hombre. Y vamos a ir a Marcos, capítulo 12, verso 29. Marcos 12, 29. Jesús le respondió ante la pregunta ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El primer mandamiento de todos es, oye Israel,
El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, eso es lo que el Señor había respondido y este hombre responde exactamente lo mismo. Ahora esto nos, por supuesto, nos hace saber de que el Señor tenía un total conocimiento de la ley. Él había aprendido de pequeño las escrituras, la ley. A los 12 años, aquí este mismo escritor Lucas nos cuenta cómo él hablaba y disputaba, conversaba con los maestros de la ley ahí en el templo. Él conocía profundamente la palabra de Dios. Él es un ejemplo para nosotros que tenemos también que conocer la palabra de Dios. Él contestó de la manera correcta. No hay mandamientos mayores que estos. Ahí está pues toda la ley y los profetas. Dice también, ha enseñado eso también el Señor. Y la respuesta esta viene por supuesto de la ley. Y vamos a ver de dónde proviene. Vamos a ir primero a Levíticos en orden cronológico. Luego vamos a ver también Deuteronomio, Levítico 19 y 18. Levítico 19 y 18 leemos: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, es un mandamiento muy antiguo, ¿no? Escribió esto Moisés, y eso ahí decía claramente, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y luego tenemos también Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Aquí está la porción que el Señor contestó ahí en Marcos 12, el Shema, como le llamaban, la declaración de ellos de que creían en un solo Dios. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿no? Y dice el verso 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, este es lo que conocían tanto el Señor como este intérprete de la ley, de donde provenía la respuesta que ellos habían dado, su, eh, la enseñanza que habían recibido de la palabra de Dios respecto a estos dos mandamientos, ¿no? El primero, amar a Dios, y la manera en que expresa, por supuesto, la palabra de Dios es que no es un amor que sea solamente en nuestras emociones, el sentir, en nuestras emociones ese amor a Dios, no es algo que está solamente en la mente de una persona, está en todo el ser. Aún es mencionada la fuerza, de qué manera amar a Dios con todas las energías de una persona, con todo nuestro ser. Y para eso, por supuesto, era importante la necesidad de conocer a ese Dios, de saber quién es, cómo es su carácter, su bondad, su misericordia, para amarle de esa manera. No es la misma manera en la que se ama al prójimo. Es totalmente diferente. Porque si no, y eso caería en la idolatría. Solamente a Dios tenemos que amarle con todo el alma, el corazón, la mente, las fuerzas. Al prójimo, dice ahí la palabra de Dios, había que amarle como a la misma persona. Como se ama
la misma persona, como cada persona se ama a sí mismo. De esa manera había que amar al prójimo. Entonces, cuando el intérprete de la ley da esa respuesta, una respuesta correcta, por supuesto, el Señor de inmediato le dice, ¿no? Bien has respondido, haz esto y vivirás. Eso es lo que el Señor le contesta. Ahora, hay una parte importante que tenemos que señalar aquí, que dice el Señor en este versículo 28. En primer lugar, el Señor aprueba su respuesta. Le dice, bien has dicho, es una respuesta correcta. Y luego le dice, haz esto y vivirás. El centro, la parte importante de la respuesta que le da el Señor aquí a este hombre, y donde radica también el problema de este intérprete de la ley, está en esta palabra esto. Haz esto y vivirás. Ahora, cuando este hombre da esta respuesta, él está respondiendo lo que era la convicción que tenían los escribas, fariseos, los judíos en general, ¿no? Que estaba basada en una promesa también que está en la palabra de Dios, que está en Levítico 18:5, y yo quiero que busquemos ahí para leer. Levítico 18:5. Dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirán ellos, yo, Jehová. Entonces, el Señor le ha respondido a él, citando esta porción, que ellos creían, y en eso estaban cifrando su esperanza. Haz esto y vivirás. Y eso le dice, bien has respondido, entonces haz esto y vivirás. Eso es lo que le dice el Señor. Pero había un problema. El problema era que nadie puede cumplir toda la ley. Ningún pecador puede mantener una obediencia perfecta y completa a la ley de Dios. Era imposible. La ley contenía demandas imposibles de cumplir para el hombre. La ley, justamente al tener esas demandas tan altas e imposibles de cumplir, lo que hacía era dirigir al hombre a buscar la misericordia de Dios. O sea, el hombre debía ser consciente de que lo que demandaba la ley era imposible de cumplir. No puedo cumplir. Señor, no puedo cumplir lo que tú mandas. Ellos, de una manera superficial, aparente, a ojos de otras personas, podía de repente ser un hombre justo. Pero debía entender en su corazón de que había muchas cosas de la ley que él no cumplía. Y entonces, cuando quería él refugiarse en la promesa de haz esto y vivirás, como leímos ahí en Levítico 18:5, él debía entender de que no podía alcanzar esa promesa, porque no podía hacer todo lo que la ley mandaba. Pero muchos decidieron más bien
dar una cierta interpretación, de tal manera que, de acuerdo a la interpretación que ellos tenían, eran justos delante de Dios. Eran justos, cumplían, hacían todo lo que dice la ley. De tal manera que cuando ese joven rico se acerca al Señor, también con la misma interrogante, y el Señor le dice, ¿conoces los mandamientos? Y él dice, todo lo he cumplido desde mi juventud. ¿No? El Señor le dice, ¿conoce los mandamientos? Le cita algunos, y este hombre dice, todo lo he cumplido desde mi juventud. Entonces vemos que había una cierta ceguera en ellos, una idea de que sí habían cumplido estrictamente todo lo que la ley mandaba, entonces estaban bien, tenían la vida. Haz esto y vivirás, podían considerarse merecedores, ellos habían recibido ya de Dios y tener esa convicción de tener la vida eterna, pero realmente no era así. Entonces el Señor le dice, haz esto y vivirás. Y ahora lo que va a hacer el Señor a este hombre, ¿no?, es darle una respuesta a la afirmación que él va a hacer más adelante y a la pregunta que va a hacer también. En el verso 29 dice Lucas, él queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Él se quiere justificar y le hace al Señor una pregunta. Ahora, hay algo interesante que podemos nosotros señalar en este intento de este hombre. Como muchos judíos se justificaban a sí mismos, y él quiere justificarse a sí mismo también. Quiere preguntarle al Señor acerca de quién es su prójimo, porque esta palabra prójimo está en el medio de todo este relato también, en medio del mandamiento antiguo. Entonces había que ver pues quién es el prójimo, a quien se debe amar. ¿Quién es el prójimo? El hombre quiere justificarse a sí mismo, pero sabemos definitivamente que nadie puede justificarse a sí mismo. Ninguna persona puede a sí mismo justificarse, hacerse justo. ¿Qué es justificarse? Es declararse o declarar a un hombre justo. Y en algunos casos la misma persona se declaraba justo. Pero realmente el único que puede declarar justo a un hombre, a una persona, es Dios. El hecho de que otro declare a una persona justo realmente no tiene ningún valor. O el hecho de que uno mismo se declare justo tampoco tiene verdaderamente valor, porque eso lo tiene que determinar Dios, eso lo tiene que hacer eh, Dios mismo, ¿no? Entonces, hay algunas ideas que tenemos, algunos conceptos acerca del prójimo. Este hombre quiere saber esta respuesta. Yo quiero darles algunos detalles respecto a esta palabra prójimo. ¿Cuál era su significado? El significado era el que está cerca, uno que está cerca, un vecino. Ese era significa esta palabra prójimo, uno que está cerca, un vecino. Pero este concepto de vecino tiene un alcance, un significado mayor que el término que nosotros consideramos como, en este tiempo en el castellano, como vecino. ¿Quién es nuestro vecino? El que vive al costado de nuestra casa. Ese es mi vecino, ¿no? El que vive cerca, o el que vive en mi cuadra, en mi calle, o en su calle, ese es nuestro vecino. Ese es mi vecino.
Ahora, ahí en Palestina, en aquel tiempo, en las áreas agrícolas de Palestina, no había pues granjas dispersas. Este era el terreno de una persona, su campo, ¿no? Grande de repente, y ahí estaba su casa, y más allá había otro campo, y por ahí otra casa. No era así, habían poblados, y en los poblados vivía la gente. Y entonces, cada día, algunos cuando se iban a trabajar se cruzaban unos con otros, y cuando las mujeres iban a sacar el agua de repente, como en el relato de la samaritana, ustedes se acuerdan, ¿no? Y iba a sacar, y luego va al pueblo a avisar a los hombres que no será este el Cristo. Pues así eran los pueblos, estaban las personas, habían los vecinos, y en varios relatos de los evangelios encontramos eh, esta realidad, podemos leerlo entre líneas acerca de los vecinos. Entonces la gente vivía en vecinos y se cruzaban y se juntaban, ¿no? Y había una estrecha relación de vecindad, se conocían unos a otros. Entonces, este término vecino tenía un significado más amplio que el que nosotros tenemos en el tiempo actual. A veces la relación de vecino no existe o es muy poca. En aquel tiempo eran relaciones más estrechas. La escritura, la palabra de Dios, expone a través de algunos versículos algunos privilegios y deberes de los vecinos, de la vecindad. Uno de ellos, por ejemplo, es la utilidad de los vecinos. En Proverbio 27:10, vamos a leer, a buscar ahí para leer. Proverbio 27:10. Dice, no dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Los vecinos tenían eh, ciertos privilegios y ciertas responsabilidades. Cuando este libro de Proverbios, que es una serie de expresiones de sabiduría popular, digamos así, menciona que mejor es el vecino cerca que el hermano lejos, porque los vecinos se ayudaban mutuamente. El vecino era alguien a quien se podía acudir por cierta ayuda. Y era una ventaja tener al vecino porque el vecino podía ayudar, socorrer en caso de necesidad. Y también la persona tenía la responsabilidad de dar ayuda, socorro, consuelo, apoyo al vecino, ¿no? Entonces, por eso ahí en Proverbio leemos esto, ¿no? Esta expresión tan interesante. Mejor es el vecino cerca. Es mejor que un hermano. Ahora, yo creo que sería también de mucha sabiduría apropiar ese concepto de vecindad en el tiempo actual. Que el cristiano ahora pudiese tener ese sentir para con sus vecinos, de poder brindarles ayuda, apoyo, consuelo, preocuparse por el bienestar del vecino. Ahora en el tiempo del coronavirus, eh, un poco como que esta situación ha hecho que de esta manera eh,
tan lamentable, la gente pueda tomar esta realidad antigua de la solidaridad de los vecinos, de la ayuda, del querer, del tener una amistad estrecha con los vecinos y buscar también su bienestar y todo ello. Ahora, porque deseamos que el vecino esté bien, ahora que mi vecino no se vaya a enfermar. ¿No? Hace poco nos comunicaron de que cerca donde vivimos, creo que les comenté esto, había una persona enferma. Y dicen por ahí de que estaba leyendo en algunos WhatsApp que llegan de una actitud muy negativa también en algunos casos con las familias que se han contaminado. Algunos van y están teniendo actitudes hostiles, hostiles, cuando hay como que tienen la culpa de contagiarse. ¿Y qué sería si esa misma persona que es hostil se contagiase? ¿Le gustaría algo así? Definitivamente pensamos de que no, ¿no es cierto? Entonces, pero ahora algunos sí están deseando lo mejor para su vecino, que no se vaya a contaminar. Pues esto era algo frecuente ahí en Palestina, ¿no? Las relaciones estrechas con los vecinos. También había pues intimidad con los vecinos. Y tenemos dos relatos que narra el Señor, que por supuesto son parábolas. Una es de la moneda perdida y otra es de la oveja perdida. Y el Señor cuenta ahí que en ambos casos, cuando fue hallada la oveja y cuando fue hallada la moneda, pues los personajes que habían perdido y que buscaron hasta que encontraron, ¿qué es lo que hacen? Ellos van a celebrar este hecho. ¿Y con quién celebran? Con los vecinos. Los vecinos son llamados. Vengan, regocíjense conmigo, porque he hallado mi oveja, porque he hallado mi moneda. Entonces, había una intimidad también. Eran los privilegios y deberes con los vecinos. A ver, intimidad en las relaciones. Pero también había sinceridad. Las relaciones tenían que ser relaciones sinceras y de santidad también. Vamos a leer una cita ahí en Proverbios 3. Vamos a ir a Proverbios nuevamente. 3:29. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Hermano, hermana, usted tiene que estar de acuerdo conmigo en lo maravillosa que es la palabra de Dios. Qué versículo tan bonito. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Es una responsabilidad de que esa relación con el vecino debe ser de sinceridad, no de hipocresía, de santidad, de querer el bien para esa persona, ¿no? Que habita confiada junto a nosotros. Porque Él es mi prójimo. Y yo no debo buscar mal, hacerle mal. Esa persona confía en mí. Entonces, Dios mandaba eso. No pensar mal, no hacer mal, ¿no? Habita confiando, esa persona confiando, ¿no? En que soy una persona temerosa de Dios, que trata de vivir en santidad delante de Dios, apartado de los malos del pecado. Pero por otro lado,
yo tengo que reconocer también de que esa posición de evitar confiado, ¿no? La tengo yo también. Yo habito confiado, yo no espero nada malo de mi vecino. Espero que él obre bien conmigo, de buena voluntad, con bondad hacia mí. Entonces, eran las cosas que se esperaban de los vecinos, del prójimo, como dice la palabra de Dios. Eso era lo que era el prójimo, el que estaba cerca, el vecino, y las responsabilidades también, y cómo tenían que ser esas relaciones con el prójimo, con el vecino, ¿no? Lo que sabían pues los judíos en ese tiempo. Y entonces vemos aquí a este hombre que ha preguntado quién es su prójimo, que la intención que él tiene de justificarse y que está trasladando la respuesta ahora, ¿no? Luego que el Señor le ha dicho, haz esto y vivirás, como leemos en el verso 28, ahora le traslada la pregunta al Señor, ¿quién es mi prójimo? Y este hombre que era justo en su propia opinión, tiene su propia opinión acerca de quién es el prójimo. Hemos visto, ¿no? El prójimo es el cercano, el vecino, ¿no? El que actúa de buena voluntad, con el que hay intimidad, una buena persona. Y esa era justamente la idea que ellos tenían, los judíos. El prójimo era alguien justo, bueno. Entonces, los malvados, los pecadores, como los publicanos y las prostitutas, en especial los gentiles, y de una manera muy especial sobre todas, los samaritanos, debían ser odiados, porque eran enemigos de Dios. Ellos habían tomado alguna porción de la palabra de Dios también, la habían sacado de contexto, y entonces ellos creían que las personas pecadoras debían ser odiados, porque eran los enemigos de Dios. Los fariseos habían elevado al grado de virtud el odio sin misericordia hacia los malos y los pecadores. De esa manera, ellos estaban anulando el segundo más grande mandamiento de Dios, de la ley, de amar al prójimo. Ellos amaban solamente a aquellos que eran buenos, aquellos que eran buenas personas, justos en la opinión de ellos. A ellos sí podían amar. Entonces, tenían ahí, ellos habían determinado quiénes eran los prójimos, quién era mi prójimo, quién era el prójimo de ellos. Este intérprete de la ley creía, por supuesto, que él cumplía de una manera total estos dos grandes mandamientos. Amaba a Dios y, por supuesto, amaba al prójimo, a los justos, a los buenos, a los bondadosos. Él los amaba, entonces cumplía los mandamientos. Entonces, cuando el Señor le dice, tú vivirás, estoy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor lo que va a hacer es confrontar a este hombre con su pecado. El Señor va a usar una historia para hacerle entender a este hombre que no está cumpliendo toda la ley. Y eso es lo que vemos en este relato. Vamos a leer ahí a partir del verso 30, a recordar ya lo que hemos leído, vamos a mencionarlo así rápidamente. Solamente dice, respondiendo Jesús dijo,
un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto, ¿no? Era de Jerusalén a Jericó 30 kilómetros, más o menos, y este hombre va por ese camino de bajada, dice el relato del Señor, y era el lugar por donde pasa, era un lugar que en ese tiempo era peligroso, solitario, que era muy, favorecía mucho que se escondiesen ahí las bandas de ladrones, de salteadores, y atacasen a las personas para despojarlos de todo y en algunos casos aún les hacían daño y los mataban. Eso es lo que nos narra este versículo, ¿no? Los atacaron, lo despojaron, le hirieron y se fueron y lo dejaron medio muerto. Ahora, el siguiente versículo dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo, levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Entonces, vemos a dos personas que pasan, ven a este hombre herido y dice la escritura que ellos pasaron de largo. Ahora, no podemos pensar que no lo vieron, porque dice la escritura, viéndolo, ambos, tanto el sacerdote como el levita, dice, viéndole y viéndole en ambos casos, pasaron con ambos personajes. Eso dice exactamente lo mismo. Y viéndolo, pasó de largo. El otro viéndolo, también pasó de largo. Ahora, estos hombres, sacerdotes y levitas, eran conocedores de la Escritura, conocían la palabra de Dios, sabían lo que el Señor había enseñado, que debían ser misericordiosos, aprender lo que es misericordia, más importante que el sacrificio y todo lo demás. Entonces, eh, sabían que debían ayudar al prójimo y no hacen esto. Estos hombres pasan de largo, sabiendo que debían haberle brindado ayuda a este hombre, lo dejaron abandonado. ¿Para qué es lo que podían haber puesto como pretexto estos hombres? Y ellos probablemente descendiendo de Jerusalén a Jericó, que era la segunda ciudad más importante de los judíos, ellos probablemente venían del templo, estos hombres, de los oficios religiosos, de cumplir su servicio allí en el templo, ¿no? De haber servido ahí al Señor, y ven a este hombre herido, por el cual fue de repente su excusa para ellos mismos. Bueno, parece que está muy mal herido, ya nada gano, ya este se va a morir. De repente diría, si me demoro, me tardo, de repente me asaltan a mí también. Hemos podido haber puesto ese pretexto. Lo voy a contaminar, cuando de repente ya está muerto. Entonces, muchas excusas podían haber presentado, pero vemos que el Señor menciona a otro personaje más, verso 33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Entonces, el Señor muestra al tercer personaje y el Señor dice que es un samaritano. Un samaritano, él también, como los otros, dice, le vio, vino cerca de él y viéndole, pero la reacción que tiene este hombre es diferente. Dice, fue movido a misericordia. El Señor va a mencionar ahí, porque
este hombre en el relato que vamos a continuar leyendo, él va a darle a este hombre algunas cosas, porque este hombre está en necesidad. Pero lo primero que menciona la palabra de Dios aquí es algo que está en el corazón de este hombre. ¿Y qué es lo que está en el corazón del samaritano? Su compasión, su misericordia. No habla acerca de su aceite, su vino en primer lugar, ni de sus denarios. A veces la gente puede ayudar a algunos, puede darle algunas cosas materiales a personas que tienen cierta necesidad, pero son cosas externas a nosotros. Pero lo que menciona la palabra de Dios en este hombre samaritano, y la palabra samaritano que tenía un significado para los judíos eh, como de una persona que era de lo peor, era para los judíos un excomulgado, un hereje, un diablo. Te recuerdan al mismo Señor Jesucristo. En una ocasión estaban disputando con él los fariseos y le dicen, ahí en Juan 8:48 creo, le dicen, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano, ¿no? Y que eres diablo, le dicen así. Porque el samaritano era pues el peor insulto, el peor insulto para un judío era decirle samaritano. Y este samaritano, dice el Señor en su relato, él fue movido a misericordia. De lo profundo de su corazón, de este hombre, ¿no? Salió ese deseo de ayudar al herido. Tuvo compasión de él. Ahora, él podía haber tenido pretextos justificados también. En el relato de la samaritana, en su encuentro con el Señor, ahí la samaritana, cuando el Señor le pide agua, ¿te recuerdan? Él le dice, ¿cómo me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ese hombre a la vista es un judío, entonces yo no tengo nada que hacer, porque no nos tratamos entre sí. Pero dice la Escritura que él fue movido a misericordia y se acercó. Y luego dice, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces, este hombre no solamente tiene compasión, es interesante, ¿no? No solamente tiene compasión. A veces la persona puede sentir compasión y pasar de largo. Pero tuvo compasión, se acercó, le dio los primeros auxilios, lo vendó, ¿no? Lo curó con aceite y vino. Eran considerados algunos elementos que podían ayudar en la curación de las heridas. Y eso es lo que hace este hombre. Echó aceite y vino, lo curó, lo puso en su cabalgadura y él fue, lo llevó hasta un mesón, él caminando, el herido en su cabalgadura, lo llevó al mesón, dice la Escritura, y cuidó de él. ¿Cuánto tiempo? Dice la Escritura, otro día al partir, ¿no? De repente cuando estuvo un poco mejor, este hombre siguió su camino. Él sería un comerciante, un mercader, no lo sabemos. Dice la Escritura, otro día partió, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Probablemente era su camino habitual. Él estaba cumpliendo un recorrido, luego iba a pasar nuevamente por ahí
Pero hay una identificación con este hombre en la palabra del samaritano. Cuídamele, cuídamele, ¿no? Una identificación con él. Cuídamele y lo que gaste de más, porque él está dejando dinero. Quizás un denario era lo que ganaba un jornalero cada día y podía servir para varios días de alojamiento y cuidado. Dice, pero si gasta de más, dice el relato, yo te lo pagaré cuando regrese. Yo te lo pagaré cuando regrese. Este hombre está lleno de misericordia. Tiene compasión por este hombre. No solamente lo socorre, lo lleva a un lugar donde va a estar seguro, donde va a seguir atendiéndole, donde va a darle alimento, porque este hombre no tenía nada, todo le habían robado. Estaba tirado ahí, herido, lleno de sangre. Y este hombre lo lleva, cuida de él, cuando tiene que irse, le encarga al mesonero una ayuda completa, total. Y luego de dar este relato, el Evangelio nos dice, él dijo, perdón, verso 36, el Señor hace una pregunta aquí, ¿quién fue de estos tres? ¿Te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquí el Señor le hace una pregunta muy hábil al intérprete de la ley, que era un hombre bien conocedor de las escrituras. No le va a decir a quién tienes que amar como tu prójimo, era lo que él la pregunta que él había hecho. ¿Quién es mi prójimo para amarle? Porque la ley manda que debo amar a mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? El herido, que tengo que amarle, sí. Yo haría lo mismo también. No le hace así la pregunta, sino la pregunta que el Señor le hace es, ¿quién es la persona que manifiesta ese amor al prójimo? ¿Quién es la persona que manifiesta ese amor? Ahora, el Señor cuando le hace la pregunta, le está obligando también a dar una respuesta que va a condenar a la nación que debía ser un ejemplo de amar al prójimo. Porque los que habían pasado y habían ignorado, que habían sido indiferentes a la necesidad del prójimo, eran judíos, un sacerdote y un levita. Entonces, cuando el Señor le hace la pregunta, él con su respuesta va a condenar a la nación que debía ser el ejemplo de amor al prójimo, de ayuda al prójimo, porque Dios había mandado eso a los judíos, amar a su prójimo. Miren, de qué manera había el Señor mandado amar al prójimo. Quiero que veamos unos versículos. Vamos a ir ahí a Éxodo 23, 4 y 5. Éxodo 23, 4 y 5. Vamos a leer. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece, caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Vamos a ver Deuteronomio 22, 4. Deuteronomio 22, 4. Si vieres el asno de tu hermano
o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Entonces, este sacerdote y este levita eran conocedores de la palabra de Dios. Ahora el Señor está hablando ahí, mencionando animales, y que el judío tenía la obligación de ayudarle para levantar al animal, ¿no? Si está perdido, devolverlo, llevarlo donde su dueño. Ahora, la enseñanza en toda la palabra de Dios es que definitivamente el ser humano es más importante, vale más que un animalito, ¿no es cierto? Entonces, si el Señor decía que ellos debían ayudar al animal, con mucha mayor razón, por supuesto, a una persona. Entonces, él cuando diese su respuesta, iba a condenar a la nación, que tenía que amar al prójimo y demostrarlo pues con hechos. También en su respuesta, este hombre iba a alabar, a reconocer la bondad de una raza que era odiada, como eran los samaritanos. Cuando él respondiese, pues él iba a tener que alabar y reconocer, ¿no?, a los samaritanos, y ellos los odiaban. De tal manera que cuando él responde, también vemos que él se cuida en el momento de decir el samaritano. Él no dijo el samaritano, sino que dio una respuesta que, por supuesto, mencionaba a este hombre, pero no mencionaba esa palabra. Entonces, el Señor pues expresa la pregunta para encerrarlo ahí, acorralarlo a este hombre y a reconocer también en dónde le está fallando, que todavía no lo reconoce. Pero vamos a ver, miren lo que dice. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién es el prójimo de ese herido, ese hombre que los ladrones lo han dejado medio muerto? Él dijo, verso 37, el que usó de misericordia con él. El que usó de misericordia con él. Ese es el prójimo. Ahora el Señor lo ha llevado, miren si ven con atención, no a decir quién debe ser el objeto del amor. Tienes que amar a tu prójimo y tu prójimo es ese. No, el Señor no lo ha llevado a eso. Él lo ha llevado a que tenga que reconocer que Él tiene que ser el prójimo, ¿no? Y el prójimo tiene que ser el que actúa bien, ¿no?, amando a la otra persona. El prójimo tiene que ser el que actúa con misericordia, con compasión para los demás, con amor. Entonces, es interesante la enseñanza que encontramos aquí, hermanos, en esta porción. Dios mandó amar al prójimo. Dios, como parte de la ley, de lo que Él había mandado, Dios habían cambiado toda la ley y habían decidido que sí amaban al prójimo, pero ellos determinaban quién era el prójimo. Y el Señor les está enseñando aquí que el deber, el mandamiento, realmente lo que está diciendo es que debían amar a toda persona que estuviese en necesidad. A toda persona que estuviese en necesidad era la obligación que ellos tenían de amarle. El ejemplo que él pone, esta enseñanza, este relato, es muy interesante, hermanos, porque le mostraba a este hombre dónde estaba fallando. Él no estaba amando a las personas en necesidad, él estaba siendo selectivo en su amor,
algunos. El Señor había mencionado ya en las Escrituras, cuando le hablaba a la gente, ese amor selectivo, ¿no? Y le decían que eran igual que los publicanos, que los pecadores, que aman a algunas personas, pero Dios ama a todos. Dios ama a los pecadores. Y el amor de Dios es incondicional. El sol y la lluvia el Señor le envía para todos. Y que no podía ser acepción de personas. Nadie. No había que sentir odio, desprecio, aborrecer al pecador. Había que sentir compasión por las personas que están en necesidad. Entonces, él está mencionando ahí cuál es, qué es lo que Dios había querido decir en cuanto a amar al prójimo. Amar a toda persona que está en necesidad. Para nosotros, hermanos, como discípulos del Señor Jesucristo, tenemos que aprender esto. Amar a nuestro prójimo. Veamos ese alcance tan interesante de la palabra prójimo, nuestros vecinos. Y entonces tenemos, hermanos, que salir de de lo que nosotros estamos considerando como las personas a quienes debemos acercarnos, a quienes debemos amar o tratar bien, o considerar como personas en quienes podemos, a quienes podemos ayudar. Hemos podido ver en este relato el error que cometían los escribas, fariseos, maestros de la ley de ese tiempo. Estaban ellos dando una interpretación a su manera de lo que era la enseñanza de la palabra de Dios. Y no debemos caer en ese error. Debemos ver cuál es el verdadero alcance de lo que el Señor quiere decirnos cuando nos manda amar a Dios y amar a nuestro prójimo. No nos manda a seleccionar a quienes debemos amar. Y por eso es que el Señor a un judío le pone el ejemplo la parábola del samaritano, el buen samaritano, enseñándole que no se puede, no se debe hacer acepción de personas. No es esa la voluntad de Dios. Entonces, ¿a quién debemos amar? ¿A quién? A todos, definitivamente. A todas las personas. Yo quiero que veamos un versículo o una porción muy interesante. Está en Isaías 58, verso 7. Isaías 58, verso 7. Entonces, una porción muy interesante. Tiene un nombre ahí, la porción este capítulo 58 de Isaías, el verdadero ayuno. Y encontramos ahí también qué es lo que el Señor espera en ese tiempo de los judíos, pero yo creo que en el tiempo actual también de cada uno de nosotros. Y vamos a leer con cuidado aquí. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras que no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, y irá tu justicia grande de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma,
y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. El Señor está hablando de lo que realmente debe haber en el corazón de una persona. Está hablando ahí del ayuno, y el Señor dice, el ayuno no es que dejes de comer, el ayuno no es que tengas una apariencia ahí, o te vistas de silicio, o que pongas una cara como la de los fariseos en el tiempo del Señor Jesús. Realmente el ayuno es que tú seas una persona temerosa de Dios, dice. Que ayudes al necesitado, al desnudo, al hambriento. Ese es lo que debe haber en tu corazón. Ahora, cuando vemos la actitud del sacerdote y el levita que habían leído esta porción muchas veces, ellos no hicieron eso. No hicieron eso. Pero aún así, muchos no consideran eso como algo pecaminoso, como algo que los hacía culpables de la ley, sino que ellos realmente pensaban de que sí cumplían la ley y que sí ellos tenían la vida, ¿no? Vivían, tenían la vida espiritual, porque hacían esas cosas. Pero hermanos, una persona puede ser muy religiosa, puede conocer mucho acerca de Dios, de la palabra de Dios, pero carecer absolutamente de misericordia, de amor al prójimo y de amor a Dios. Realmente el amor a Dios debe ir acompañado con el amor al prójimo. Y nosotros como creyentes, hermanos, no podemos ser personas que, diciendo conocer a Dios y su palabra, ser personas que no hagamos algo ante la necesidad de alguien. Que seamos como ese sacerdote o como ese levita que no les importó en absoluto, fueron indiferentes ante la necesidad que pasaba esa persona. No es así. Una relación cercana a Dios debe hacernos sensibles, humanos, y hacer que manifestemos el amor y la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? No tenemos que preguntarnos quién es mi prójimo para hacerle bien, cuál es la persona, ¿no? Y comenzar a seleccionar todo lo que está en necesidad son nuestros prójimos. Todos aquellos que requieran de ayuda son nuestros prójimos. Yo debo ser un buen prójimo, ayudando al necesitado. Aquí hablan del ayuno. Si de repente en alguna ocasión, viendo a alguien en necesidad extrema, tendría que dejar de comer mi pan, pues es lo que el Señor espera de nosotros. Este samaritano no puso condición para ayudar a esa persona, no le importó nada. Y ese es el ejemplo que el Señor quiere darnos. Ahora, ¿cuál es el ejemplo máximo de prójimo que tenemos en la palabra de Jesús? El Señor Jesucristo. Él vino a morir por nosotros. Él lo dio todo por nosotros. Hemos leído muchas veces Efesios 2:1. Dice, y Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estábamos tirados ahí, Él nos dio vida. Él no puso ninguna condición, Él actuó en gracia y misericordia para con nosotros. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos, siempre.
¿Hay necesidad a nuestro alrededor? Pues algunos pueden ver mucha necesidad material a su alrededor. Otros de nosotros, de repente podemos ver que la gente a nuestro alrededor tiene sus necesidades materiales satisfechas, resueltas. Pero hay más necesidades que eso, que esas. Hay gente que, si bien es cierto, tiene abundancia de pan, le sobra lo material, pero tiene necesidades espirituales, necesidades emocionales, necesidad de conocer al Salvador. Lo que el Señor hace con este hombre, que conoce mucho de la palabra de Dios, pero que está interpretando mucho de la palabra de Dios de manera equivocada. Lo confronta con su pecado. Él no ama a su prójimo. Él no ama a su prójimo. Ya faltado la ley, entonces él no puede tener la vida porque ha quebrantado parte de la ley. ¿Qué es lo que el Señor quiere con este hombre? Que reconozca su condición y llevarlo a Dios. Llevarlo a quien realmente le puede dar la salvación. Y eso es también, hermano, nuestra responsabilidad. La manera en que podemos ser esos buenos prójimos. No buscar a nuestro prójimo, ver quién es. Debemos reconocer en todas las personas que son nuestro prójimo para hacerle bien, para amarles, para ayudarles en todo sentido. Y su necesidad mayor es conocer a Dios, es conocer a quien puede salvarles. Entonces, hermano, yo les animo en esta mañana a que todos nosotros, ustedes y yo, veamos, sepamos reconocer las profundas necesidades que tienen las personas que nos rodean y mostrarles ese amor como el que mostró ese samaritano, mostrarles ese amor como el que ha mostrado el Señor Jesucristo, por el que somos ahora, como decíamos en la mención de los pasajes anteriores a este que hemos leído, bienaventurados, porque nuestro nombre está escrito en los cielos. No nos busquemos a los necesitados para hacerles bien, para mostrarles nuestro amor, llevándolos a Cristo o dándoles ayuda material también. Hagámoslo. Gracias al Señor por su palabra, pero tenemos mucho por hacer, hermanos, mucho trabajo, porque tenemos que reconocer, y yo lo reconozco también, que muchas veces hemos estado siendo selectivos, escogiendo algunas personas para mostrarles el amor de Dios, aún los que están bien cerquita, en nuestros propios barrios. Hemos estado pasando de lado, como ese sacerdote y ese levita, pasándole de lado, viéndolos, sabiendo su necesidad, los ignoramos, somos indiferentes. Yo creo que tenemos que pedir perdón al Señor por muchas veces haber sido selectivos en ese aspecto. No lo hagamos, hermanos. El Señor no hace excepción de personas. Vamos a terminar con un tiempo de oración. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Señor, a nuestro Señor Jesucristo le llamaron samaritano. Y Señor, Él no se hizo ningún problema. Él en todo momento, Señor, mostró su amor. Dio su amor, Señora, a todos las personas a las que Él pudo ver, encontrarse con ellos. Llegar, Señor, a sus ciudades o aldeas. Darle, Señor, de su amor. En esta mañana hemos podido ver, Señor, tu palabra. También lo que Él nos manda a hacer. Y, Señor, queremos, en obediencia a ti y a tu palabra, Señor, mostrar ese amor, amar al prójimo,
Señor, poder reconocer que es lo que tú estás mandándonos y que no podemos ser desobedientes y rebeldes a lo que tú nos mandas, Señor. Y Padre, si lo estuvimos haciendo, continuar haciéndolo, Señor. Y si no, Señor, comenzar a amar a nuestro prójimo. Comenzar, Señor, a manifestar ese amor tuyo en nuestras vidas para con las personas, Señor, que están cercanas a nosotros y también, Señor, a los que estén lejos, de alguna manera. Guíanos, Padre, en nuestras vidas cada día. Que podamos, Señor, ser fieles y cumplir con estas cosas en obediencia a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Señor Jesucristo. Amén.